Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 10 de mayo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente mencionar dos con especial interés para nuestro país, que ahora mismo, por cierto, son tendencias en redes sociales, en Twitter. Una tiene que ver con la denuncia del director de Fundarredes sobre el secuestro de al menos 6 de los 10 militares venezolanos desaparecidos el 23 de abril en Apure. Él señala al Frente Décimo de las FARC como responsable. Él publicaba una ubicación donde ocurrieron supuestamente los hechos y da los nombres de estos efectivos militares. De momento no hemos visto reacción de la Fuerza Armada bajo el control de Nicolás Maduro, pero ya sabemos el origen de estos hechos, de lo que está ocurriendo, es decir, esta connivencia que ha existido durante años con los grupos irregulares colombianos en nuestro país ha terminado en estos hechos, es decir, de esos polvos, estos lodos, como dirían. Y bueno, la situación que está en desarrollo en Colombia, las protestas dejaron como saldo este fin de semana varios indígenas heridos de bala por disparos de civiles, esto concretamente en la ciudad de Cali, y la situación es francamente tensa. Esto ha provocado que el propio presidente colombiano Iván Duque viaje a la región para supervisar las medidas que se han impartido. Hoy hay una reunión muy importante con los promotores del paro nacional y habrá que ver en qué termina esta situación que tiene un impacto directo y está directamente relacionada con lo que ocurre en Apure y en buena parte del territorio venezolano, en la región y en nuestro país. Uno de los temas más destacados la semana pasada tiene que ver con el tema electoral, la posibilidad de elecciones a finales de este año. Nicolás Maduro insiste en ello. Y sus aliados internacionales de visita, por cierto, en Venezuela, que tantas reacciones han generado, incluyendo el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Se habla de una nueva negociación. Para hablar acerca de los escenarios que tenemos por delante en nuestro país, nos acompaña Carmen Beatriz Fernández. Ella es especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Una vez más, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Encantada de estar con ustedes, como siempre. Pues yo le pediría una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en Venezuela y lo que podemos esperar en el corto plazo. Le voy a leer un tuit que esta mañana nos llamó poderosamente la atención y quisiera partir conversación de ese mensaje. Ramón Piñango, sociólogo, él escribía: insoportable la angustiosa necesidad de saber dónde vamos a estar como país y como personas en apenas escasas semanas o días. Una sensación de estar jugando a la ruleta rusa con un despiadado enemigo. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bueno, muy escalofriante el tuit del profesor Piñango, muy querido y muy admirado, una persona muy talentosa y muy sensible, ¿no? Y sí, sin duda es esa sensación de vértigo, ¿no? Esa sensación de ruleta rusa, lo que está pasando más allá de lo que me imagino que vamos a hablar, que es el tema electoral o pseudoelectoral y CNE. Lo que está pasando en la frontera es muy grave, muy terrible, y lo que está pasando en Caracas también, ¿no? Lo que está pasando muy cerca de ustedes, de RCR, lo que está pasando en la Cota 905, que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque a veces uno analiza el problema venezolano en términos de derechas o de izquierdas, y aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Aquí estamos hablando del Estado, del desmantelamiento del Estado venezolano y de sus capacidades, porque hay temas que dicen, bueno, el Estado debe meterse en tales cosas, debe no meterse en tales otras cosas, y esos temas distinguen derecha e izquierda. Se debe meter más en la educación, se debe meter más en lo social, debe tener más impuestos, menos impuestos. Aquí no estamos hablando de nada de eso, aquí estamos hablando de una cosa tan básica como el monopolio de la violencia.
el Estado como tal debe tener el monopolio de la violencia, ¿no? Y las FAN deberían tener el monopolio de la violencia, pero lo que estamos viendo en Venezuela es que las Fuerzas Armadas solo tienen violencia, solo ejercen violencia contra la población civil cuando la población civil está haciendo demandas democráticas, pero a la hora de ejercer verdaderamente el monopolio de la violencia contra quienes atentan con el Estado, contra el Estado, en el caso de Apure o en el caso de la Cota 905, que es prácticamente el mismo caso, vemos una timidez, una inacción, un miedo, pues. Entonces, yo le pregunto, y perdón que le interrumpa, en esta misma línea de argumentación, da la impresión que en estas condiciones va a haber elecciones en nuestro país a finales de este año. ¿Qué puede decirnos? sí, es muy posible que haya elecciones, pues, o sea, las elecciones están previstas independientemente de eso, son cosas que corren por caminos paralelos, ¿no? No, una no quita la otra, una no impide la otra, pero lo que sí estamos viendo es un deterioro progresivo del Estado. Eso lo estamos viendo, ¿no? Ahora, hablemos de las condiciones que se han establecido y lo que ha ocurrido en los últimos días en nuestro país. Nicolás Maduro escribió en su cuenta en Twitter: tenemos un Consejo Nacional Electoral desde el punto de vista de la institucionalidad muy fuerte, con miembros de gran prestigio profesional y que representan la gran diversidad del país. Ahora vamos a elecciones. Yo le pediría un comentario porque esto no es cierto. De hecho, no representan a la totalidad del país, sí representan, digamos, algunos grupos y sobre todo el oficialismo. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bueno, son unos buenos nombramientos. Es un CNE menos desequilibrado, sigue siendo desequilibrado, pero es menos desequilibrado, un 3-2, y lo ha repetido mucha gente, muchos analistas, muchos expertos electorales. Un 3-2 no se tenía en Venezuela desde hacía 17 años. Además, eso en lo cuantitativo. En lo cualitativo es mejor todavía, porque tienes allí unos técnicos intachables, unos técnicos electorales que han sido personas de confianza de la oposición venezolana durante muchos años. Es decir, hay buenas noticias en ese particular, pero el hecho de que los rectores sean buenos no hace el árbitro legítimo, eso lo sabemos, ¿no? O sea, tú tienes una legitimidad de origen que está comprometida porque tú tuviste a una Asamblea Nacional ilegítima que no es reconocida por el norte global, es decir, por Occidente, pero podrían ganar legitimidad de desempeño si se trabaja y si se avanza en función de unas condiciones electorales mínimas, ¿no? Digamos, yo no veo esto como una victoria en lo absoluto, sino como una victoria de la democracia, sino una rendijita de oportunidad que podría generar un camino o un caminar algunos peldaños en favor de la redemocratización del país, ¿no? Ahora, tengo que preguntarle porque, y lo hemos hablado desde el momento de la designación de estos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, el origen y las características de desempeño del régimen de Nicolás Maduro no permiten pensar que tenga la intención de ofrecer algún tipo de apertura o tránsito hacia la democracia en nuestro país, ceder alguna cuota de poder que implique o que ponga en riesgo su permanencia en el cargo. Yo le pediría un comentario acerca de este tema y sobre todo la división que ha generado esta designación aparentemente en el seno de la alternativa democrática, empezando por el presidente encargado Juan Guaidó, que en nombre de la Asamblea Nacional electa en 2015 ha rechazado abiertamente esta designación, este anuncio. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí. A ver, que Maduro llegue a estas concesiones, o que el régimen o la nomenclatura llegue a estas concesiones, que sí son concesiones claras, no quiere decir que es que ellos hayan hecho un acto de contrición democrática y de manera repentina hayan sido iluminados por las bondades y los valores de la democracia. Eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que hay unas presiones
que se han convertido en unos incentivos para una pequeña apertura. Eso es lo que está pasando. O sea, no lo debemos ver en función de que es una trampa para engañarnos, sino lo debemos ver en función de unas presiones que se están ejerciendo, que se siguen ejerciendo y que funcionan como incentivos para, o sea, se le está torciendo el brazo, si lo quieres ver así un poco más prosaico, a la nomenclatura para que acepte unas mínimas condiciones. Y esas mínimas condiciones las está aceptando y ahora depende de la sociedad y depende de qué tanto puedan avanzar estos rectores en esa consecución de unas mínimas condiciones electorales, ¿no? El presidente Guaidó, que es la otra pregunta, efectivamente ha rechazado la nominación de estos rectores por parte de la Asamblea que se considera ilegítima. Sin embargo, y llamativamente no ha rechazado de plano la participación electoral, que es muy interesante. Él ha dicho más bien que él está dispuesto a asumir la contradicción que representa eso. Y creo que es muy inteligente, o sea, creo que es muy inteligente saber moverse en la ambigüedad porque al final tú lo que estás tratando o lo que se debe tratar es de aprovechar esa rendijita de oportunidad. O sea, hay que meterle el pie a esa rendijita y tratar de ir avanzando de allí a construir un cambio en esa pendiente hacia el abismo que lleva el país, porque esa es la realidad. O sea, y lo hemos hablado muchas veces, el país entró en esa dinámica perder, donde todos pierden. No solamente está perdiendo la oposición, está perdiendo el país en medio de una crisis humanitaria pavorosa, pero también el oficialismo está en una situación peor. Entonces, meterle el pie a esa puerta y tratar de avanzar algo en función de una redemocratización del país es una oportunidad que yo creo que la sociedad debe aprovechar y que Venezuela debe aprovechar. Sobre las divisiones que ha provocado este anuncio, esta designación o nombramiento de la Asamblea Nacional Oficialista, le comento un artículo que publicaba, por ejemplo, Andrés Velázquez, que forma parte de la alianza de la causa de Recapoya a Juan Guaidó. Él se preguntaba un primer paso hacia dónde en Carauta Digital. Nada ha cambiado, decía Andrés Velázquez. Maduro sigue con su estrategia de dividir y lanzando anzuelos para inútiles elecciones regionales que no servirán para resolver la crisis y mucho para dar legitimidad a la usurpación. Yo le pediría un comentario, la escuchamos. Sí, bueno, si alguien ha sufrido en carne propia los desmanes autocráticos del régimen, es precisamente Andrés Velázquez. O sea, no hay un caso tan representativo de las actitudes antidemocráticas como esa gobernación que se le robó a Andrés Velázquez. Y es natural que él esté escéptico. Yo lo veo natural. Es natural incluso que la sociedad esté escéptica. Porque ha sido una seguidilla, una retahíla de abusos, de engaños, de confiscaciones de la democracia que hacen que estemos todos escépticos. Lo que yo decía el otro día es que una cosa es que estés escéptico y otra cosa es que seas cínico ante las oportunidades que se están abriendo. Porque sí hay unas oportunidades que se están abriendo y no tienen que ver, de nuevo, con que Maduro nos haya puesto una trampa para engañarnos y ver quién cae, sino que hay unas presiones, no unas presiones de la oposición, hay unas presiones de la comunidad internacional tan importantes que bastan para que Maduro y la nomenclatura quiera hacer estos gestos. Estos se consideran gestos de buena voluntad, lo puedes decir entre comillas, porque con estos gestos, lo que está aspirando la nomenclatura es que ellos puedan verse como unos actores mínimamente legítimos para entablar una negociación. Hoy en día la comunidad internacional no considera ni a Maduro ni al régimen ni a su nomenclatura actores legítimos para una negociación política seria.
Entonces, con esto, ellos están tratando de cubrirse con esa concesión, digamos, con esa demostración de que hay algunos actores de la nomenclatura que sí están dispuestos a abrir unas oportunidades democráticas y que con ellos puedan sentarse en una posible negociación. Esa negociación no es otra que una ruta de desmontaje de las sanciones y una ruta de alivio de alivio de el caso de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. O sea, perdón que le interrumpa, tenemos que hacer una pausa para policía, pero justo quería preguntarle, porque el Mundo de España, a propósito de la visita de José Luis Rodríguez Zapatero a nuestro país, decía que una de las principales misiones internacionales de Zapatero en su apoyo a Maduro era tender puentes con Washington en busca de eliminar las sanciones estadounidenses, la principal justificación de la propaganda revolucionaria frente al colapso y las ruinas del país. El nuevo espaldarazo del exmandatario español con su presencia en Caracas busca precisamente facilitar el acercamiento con Joe Biden. Y yo, si me permite, quisiera ahondar en este tema, en la misma línea de argumentación que hacía nuestra invitada, saber en su opinión. Hemos leído, por cierto, el análisis que publicaba en sus redes sociales tan comentado sobre la designación del Consejo Nacional Electoral, el papel de la comunidad internacional, de Guaidó, y este juego suma cero, efectivamente, el todo a nada que se planteó, que fracasó. Pero quisiera ahondar en este tema de la comunidad internacional, saber si en su opinión, a la luz de lo que ha ocurrido, bueno, el régimen de Nicolás Maduro va a tener éxito en esta nueva estrategia que ha cedido producto de la presión, todo hay que decirlo, pero si en su opinión, bueno, tendrá éxito Maduro y el expresidente español, que también, por cierto, cuya visita tantas reacciones ha generado. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de entender los escenarios que tenemos por delante. En materia política nos acompaña Carmen Beatriz Fernández, especialista en marketing político, además forma parte del equipo de Data Estrategia, profesora de la Universidad de Navarra, y yo le he dejado una inquietud sobre, bueno, lo que parece evidente, al menos así lo publica la prensa española, esta estrategia de Nicolás Maduro con ayuda del expresidente español y otros aliados como Correa, Rafael Correa, para efectivamente tratar de aliviar las sanciones o de alguna manera que sean eliminadas esas sanciones en su contra y, tratar de enviar esa imagen de, un camino a la democracia en nuestro país, que se está estableciendo, digamos, una cierta apertura. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bien, yo creo que Maduro es un vendedor de humo excepcional, ¿no?
Maduro no solamente le pone trampas a la oposición, sino que le pone trampas a sus aliados también, ¿no? Y Maduro engañó a sus aliados y les hizo creer, les dijo permanentemente desde la campaña norteamericana que la victoria de Biden implicaría que se iban a aflojar las sanciones individuales, que a la postre las sanciones individuales es lo que más les importa a ellos. No, las únicas sanciones que le hacen daño al país son las sanciones colectivas del país, las sanciones petroleras, comerciales y financieras al país. A ellos el mayor incentivo son las sanciones individuales, ¿no? Y él dijo eso o vendió esa idea. Eso no es verdad, porque en tanto no existe una ruta clara a la redemocratización, esas sanciones no se van a mover. No solamente no se van a mover, sino que puede haber más sanciones individuales, como demostró la Unión Europea con las sanciones de este año. Tampoco Zapatero puede hacerlo. Diría yo creo que tampoco Zapatero puede desmontar esas sanciones ni ayudar a desmontar esas sanciones. Lo único que puede desmontar esas sanciones es la redemocratización de Venezuela. Maduro y el régimen de Maduro robaron, secuestraron la democracia venezolana y eso no es admisible en las Américas. Ese es el mensaje. Entonces, a partir de lo que hemos visto esta semana pasada, a partir de estos gestos de buena voluntad, de nuevo, entre comillas, podría haber espacio para una negociación que incluyese a las sanciones. Podría haberlo, pero eso tiene que venir amarrado a una hoja de ruta que desmonte las sanciones en paralelo a que la democracia venezolana se va recuperando. Es decir, esta semana se escogió a un árbitro electoral, un CNE, que va a durar 7 años. Entonces, si ese CNE hace un calendario electoral de los próximos 7 años, podría haber una hoja de ruta de desmontaje de las sanciones basadas en ese calendario electoral. Es decir, y en la medida que tú tienes como un crédito del Banco Mundial o un crédito del BID, pues en la medida que tú tienes unas condiciones de efectividad en la recuperación de la democracia venezolana, tú puedes ir desmontando ciertas sanciones. Yo creo que el lobby político, el lobby de la política opositora venezolana debería orientarse ahora a eso. Es decir, a la comunidad internacional agradeciéndole hasta dónde se ha llegado por tratar de recuperar la democracia en Venezuela, pero no nos abandones, no nos sueltes ahora. Esto no es una victoria democrática. Esto es simplemente un pivote, un momento que puede ser un hito, un punto de inflexión que haga que la tiranización de la sociedad venezolana se pare y empecemos progresivamente a recuperar la democracia en los próximos 7 años. Eso es lo que yo creo que se debería tratar de hacer desde la oposición. Decía el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, en una entrevista: la renovación del Consejo Nacional Electoral es insuficiente para garantizar elecciones libres, justas y verificables. Es la posición, entiendo, del gobierno norteamericano, del presidente Joe Biden. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Completamente de acuerdo. Eso no es suficiente. Es simplemente un punto que puede ser un punto muy positivo y a partir de allí ir recuperando la democracia. Pero hay en esa hoja de ruta electoral, digamos, tendrían que estar las elecciones de los próximos 7 años, pero no son cualquier elecciones, no es simplemente un calendario electoral, es un calendario electoral donde tú tengas partidos que has incorporado a la vida política nacional sin limitaciones. Es decir, con sus siglas, con sus tarjetas, tienes dirigentes políticos que no están inhabilitados, tienes dirigentes políticos que están exiliados y que han sido perseguidos y que deben volver a casa, tienes que depurar un registro electoral, tienes que hacer un registro electoral internacional de los 6 millones de expatriados que tiene Venezuela y darles nuevamente su derecho a voto que tienen constitucionalmente. Es decir, son una lista de tareas hercúleas, ¿no? Son muchas tareas muy importantes y sí, deben ir aparejadas a un calendario electoral y deben ir aparejadas a una recuperación de los espacios democráticos. Entonces, la petición que se le debe hacer a la comunidad internacional es: ayúdanos con
con los incentivos que tú tienes en la mano, que no son otros que las sanciones a que esto se haga realidad y que podamos recuperar la democracia. Ahora, he escuchado a algunos dirigentes decir, si este Consejo Nacional Electoral fuera independiente, convocaría elecciones presidenciales y también parlamentarias. ¿Qué responder a un argumento de esa naturaleza? La escuchamos. Bueno, yo creo que este CNE respondería a una petición de un referéndum revocatorio, por ejemplo. Tal cual como ya ocurrió, ¿cree usted que reconocería los resultados después de lo que vivimos? Es decir, en el CNE de Tibisay Lucena, donde todavía estaba, entiendo, Tania de Amelio, bueno, eso llegó a los tribunales y eso se echó por el piso. De hecho, en ese momento estaba en marcha, me parece recordar, si no antes o después, la negociación con el Vaticano, y el régimen de Nicolás Maduro, bueno, desoyó digamos, los acuerdos, se rió del Papa en ese momento y bueno, siguió adelante con su proyecto político. ¿Qué puede decirnos? O sea, ¿por qué pensar que va a ser diferente en este momento? La escuchamos. Lo que tú acabas de formular es la pregunta clave. ¿Podría ser diferente ahora? Esa es la pregunta. ¿Podría ser diferente? ¿Hay elementos que nos hagan pensar que ahora podría ser diferente? Bueno, podría ser diferente. ¿Por qué podría ser diferente? Porque Maduro tiene un proceso que avanza en la Corte Penal Internacional, por un lado, y por otro lado, porque tú tienes una nomenclatura, tienes un entorno muy cercano al poder que tiene unas sanciones que les están asfixiando. Entonces, esos son, al final, todo en la vida y todas las decisiones políticas y económicas se toman en base a incentivos y a desincentivos. ¿Tiene algún incentivo Maduro para ceder? ¿Tiene algún incentivo el núcleo de poder en torno a Maduro para ceder? Si esos incentivos son mayores que los desincentivos, podríamos movernos en una dirección redemocratizadora, si no, no. Y a ver, el hecho de que estemos... no hay mejor refrán que ese el que está picado, como es picado de culebra, cuando bebe jugo se espanta. Eso es lo que nos está pasando a nosotros como sociedad. Es así. Y yo no estoy defendiendo, yo soy tan escéptica como puede ser cualquier venezolano, porque es que lo hemos vivido engaño tras engaño, pues, ¿no? O sea, no es un acto de fe. Lo que tenemos que hacer es amarrar unas condiciones de efectividad que desmonten los incentivos que la contraparte tiene para una negociación seria. Ahora, me da la impresión que, digamos, usted intuye, y corríjame si me equivoco, si estoy en un error, que, digamos, lo que busca el régimen de Nicolás Maduro es impunidad. Ese es el gran incentivo en este momento. No sé si sería impunidad, sino gradientes, ¿no? O sea, creo yo que es relativizar, o sea, la defensa, desde el punto de vista de la Corte Penal, creo que es tu pregunta, ¿no? Correcto. Lo digo porque Delcy Rodríguez dijo, no se equivoquen, una frase que han utilizado durante 20 años en nuestro país, y la verdad es que cuando uno lee el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, bueno, es un espanto, un horror lo que nos ha tocado vivir. Es solo una porción muy pequeña de lo que se han investigado. Da la impresión que ellos temen que esto avance. Y por eso esas declaraciones grandilocuentes y probablemente, bueno, esta apertura, aunque pequeña, con algunos factores de nuestro país. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Es que eso avanza. Mariale, eso avanza y va a seguir avanzando y va a llegar a culminación. Yo no conozco, no soy una experta, pero yo no conozco a nadie que haya salido bien parado de ese proceso. Entonces, la defensa de Maduro precisamente está en construir atenuantes. Entonces, en esa construcción de atenuantes está la aceptación de culpas en casos emblemáticos, está unos cambios importantes que han hecho la semana pasada en la línea de mando de esa agresión a la población civil,
pero además está la normalización que vienen haciendo, y que esto lo vinculo al caso colombiano, ¿no? Al caso colombiano y al caso chileno. Ellos en esa defensa de construir atenuantes están tratando de normalizar y relativizar las denuncias ante la Corte Penal Internacional, y por eso apoyan, digamos, que haya denuncias del presidente Duque y del presidente Piñera, ¿no? Todo eso forma parte de la defensa de Maduro ante la Corte Penal Internacional. Finalmente, yo le preguntaría cómo ve usted el corto y el mediano plazo para nuestro país, partiendo del punto inicial, la reflexión que hacía el profesor Piñango, que creo que es una reflexión compartida por buena parte de los venezolanos, esta incertidumbre incluso política, ¿no? El destino de Venezuela a la luz de los últimos acontecimientos. Sé que es una pregunta difícil de responder, pero ¿cómo lo ve usted a la luz de lo que ha ocurrido? La escuchamos. Sí, no, dificilísima la pregunta, pero a ver, yo creo que la destrucción, y es un razonamiento que yo hacía en estos días, o sea, la destrucción de la democracia venezolana ha tomado 20 años, 21 años, ¿no? Es difícil pensar que tú puedas redemocratizar la sociedad en un momento, en una elección. Dice, bueno, caída y mesa limpia y llamo a elecciones presidenciales. No, porque hay todo un sistema, todo un entramado muy profundo y que ha echado raíces muy profundamente. Entonces, yo creo que la democracia o la recuperación de la democracia en Venezuela no es un switch, sino un proceso. No es un switch que se prende y se apaga, es un proceso donde tú tienes que ir construyendo capacidades democráticas y tienes que ir fortaleciendo algunas capacidades democráticas que han perdido los partidos políticos incluso. Entonces, por eso a mí me gusta ver el tema del Consejo Nacional Electoral como un proceso de 7 años, porque tú puedes ir fijándote metas progresivas, ¿no? Y esas metas pueden ir escalando peldaños en la escalera de la democracia. Los mismos peldaños que desandaste, ¿no? Durante 20 años, porque no ha sido un proceso muy largo y muy progresivo, ¿no? Carmen Beatriz Fernández, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, expresando opinión, análisis acerca de lo que ocurrió en las últimas horas, los últimos días, que pasa por la designación de este Consejo Nacional Electoral, que tantas reacciones ha generado interna y externamente, a propósito de lo que nos depara, los próximos años a nuestro país, en el corto, mediano plazo, a Venezuela. Gracias por atendernos. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Los temas de actualidad más relevantes son RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país a partir de lo ocurrido la semana pasada, la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral, la visita de aliados internacionales del chavismo a nuestro país, incluyendo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y esa frase que dijo Delcy Rodríguez a la Corte Penal Internacional pidiéndole no dar un paso en falso sobre Venezuela. Y yo le decía a nuestra invitada anterior, bueno, basta leer el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para caer en cuenta del horror que hemos vivido, que hemos transitado en nuestro país, y eso es solo una pequeña muestra. Nos acompaña Benigno Alarcón, él es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, gracias por atendernos, buenos días. Gracias a ti, María Alejandra, y gracias por la oportunidad de contribuir. Pues mucho interés de escuchar su opinión acerca del tema que nos ocupa. De hecho, usted participa el próximo jueves en una actividad, un foro titulado ¿Qué podemos esperar del nuevo Consejo Nacional Electoral? Y yo iniciaría conversación a partir de esta pregunta. Lo escuchamos. Bueno, pues yo creo que el tema en este momento, uno de los temas que, digamos, mantiene entretenida a toda la opinión pública y a buena parte de las redes sociales, es lo que ha pasado con el Consejo Nacional Electoral, tratar un poco de entender qué podemos esperar del Consejo Nacional Electoral. Y lo primero, bueno, sin ánimo de hacer aguafiestas, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es tomar este anuncio, esta nueva composición del Consejo Nacional Electoral, que en alguna medida indica avance por las figuras que están allí, por las personas que de alguna manera representan a ese sector que no es adepto al oficialismo. Hay que entender que el gobierno, que tiene absoluto control de la Asamblea Nacional y que pudiese haber nombrado a los rectores que hubiese querido, como lo ha hecho en otras oportunidades, incluso sin tener el control de la Asamblea, a través del Tribunal Supremo, hace esto con una intención. Y en primer lugar, lo que busca es lo que ha buscado siempre, tratando de colocar algún rector que no sea, digamos, que no venga de sus filas en el Consejo Nacional Electoral, que es tratar de darle en alguna medida algún nivel de legitimidad al proceso, tratar de que teniendo un rector allí que no es parte de sus filas, que ese rector pueda decir, pues, que todo está bien, que en principio no hay razones para no participar, etcétera, etcétera. Pero a esto hoy en día se unen dos intenciones adicionales. Una tiene que ver con el tema de negociar sanciones y otra tiene que ver con un intento por dividir a la oposición. En relación a las sanciones, el gobierno ha recibido mucha presión para que cambie su actitud, para que de alguna manera permita elecciones libres y democráticas en Venezuela. Y cualquier elección libre y democrática en Venezuela comienza por un cambio en el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo que rige las elecciones en Venezuela. Y resulta que, bueno, el decir ahora estamos en una composición más equilibrada que en el pasado, es decirle a la comunidad internacional, les di algo, ahora espero una contraprestación del lado de ustedes. Espero alguna flexibilización en las sanciones, espero alguna moderación en la presión que se está ejerciendo sobre el gobierno, porque ya yo di pues un primer paso. La segunda cosa es que el gobierno conoce bien que el tema electoral es un tema que divide a la oposición. Y una de las cosas que busca el gobierno es encender el debate entre los partidos de oposición por el tema de participar o no participar en la elección o bajo qué condiciones hacerlo. Y aquí el gobierno termina negociando con un sector de la oposición, no con toda la oposición, no es cierto que toda la oposición estuvo en el proceso, que básicamente son los que participaron en la elección del 6 de diciembre, más Capriles, que como todos sabemos, tuvo la intención de participar en esa elección si se le hacían determinadas concesiones, entre ellas
digamos, el cambio de fecha en la elección y la inclusión de la observación internacional por parte de Europa, que el gobierno negó en su momento. Entonces aquí Capriles vuelve a entrar otra vez en el proceso, junto con otros partidos minoritarios, y logra de alguna manera que se incluyan a estos rectores en el CNE. Y a partir de allí ya vimos cuáles son las reacciones, vimos cuál fue la reacción digamos, de los partidos de oposición que por otro lado están liderados por Guaidó y no participaron en este proceso. Vimos cuáles han sido las reacciones de los seguidores de uno u otro grupo en las redes sociales, y hemos visto toda la polémica que esto ha generado, que obviamente está en la hoja de ruta, en la estrategia del gobierno, como consecuencia justamente de este proceso con el CNE. Si el gobierno logra mantener a la oposición dividida y fraccionada, como en este momento lo está, inclusive tendiendo a profundizar sus diferencias, para el gobierno es mucho más fácil imponerse en la elección regional y municipal que si la elección se mantiene unida y va a este proceso de forma unitaria como fue a la elección del 2015. Ahora le pregunto, escribió a nuestro invitado en sus redes sociales, creo que algunos andan confundidos, en la misma línea de lo que ha comentado en el inicio de su intervención, con lo de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Una cosa es que el gobierno tenga menos rectores provenientes de sus filas, lo cual es una ganancia, y otra muy distinta es decir que tenemos un CNE equilibrado. Seguimos muy lejos de eso. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, sin lugar a dudas. A ver, primero, el Consejo Nacional Electoral, aunque suene utópico, que pide la Constitución, es un Consejo Nacional Electoral conformado por 5 rectores más sus suplentes, y donde exige que todos los rectores, incluidos los suplentes, sean individuos imparciales, sean individuos que de alguna manera no tengan al menos ninguna vinculación con ningún movimiento político, con ningún partido político, para que puedan ser árbitros propiamente, ¿no? Lo mismo que sucedería en cualquier arbitraje, en el deporte, en cualquier otra cosa. Nosotros no podemos esperar que el árbitro sea fanático del Real Madrid y de alguna manera arbitre un partido entre el Real Madrid y el Barcelona. No tendría ningún sentido. Y por el otro, pero eso no se ha cumplido desde hace muchísimos años. Entonces el CNE se ha cumplido un poco en un reparto donde yo tengo 4 y tú tienes 1, donde yo tengo 3 y tú tienes 2, pero un reparto que se aleja completamente de la norma constitucional. Y por el otro lado, si vamos a decir, bueno, en términos de reparto entonces, ya que la imparcialidad es imposible o ha sido imposible, ¿hay algún equilibrio real allí? Bueno, obviamente tampoco lo hay. Nosotros tenemos, si vamos a rectores principales, tenemos 3 rectores que son del gobierno, tenemos 2 rectores que no son del gobierno. No voy a decir que son de la oposición, porque allí hay figuras como por ejemplo la de Roberto Picón o la de Griselda Colina, o la del mismo Francisco Martínez, expresidente de Fede Cámaras, que nosotros no pudiéramos relacionarlo con un partido político, no propiamente, pero no son de la oposición. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la totalidad de los rectores, la relación es 10-5. Tenemos 10 rectores que se identifican completamente con el gobierno y 5 que no son del gobierno. Y eso tuvo un impacto sobre los organismos subalternos del Consejo Nacional Electoral, donde la composición de todos estos organismos subalternos queda básicamente en una proporción 2-1, donde hay un rector que, digamos, no depende de las órdenes del gobierno, y 2 rectores que sí están totalmente afiliados al gobierno, lo que hace que el gobierno mantenga el control sobre la directiva del CNE 3-2 y mantenga el control sobre cada uno de los organismos subalternos 2-1 para poder imponer sus decisiones en cada una de estas instancias. Si me permite, Benigno, le contemos que es una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera ahondar en la intención detrás de todo esto. Creo que es evidente, a la luz de lo que dice nuestro invitado, la interpretación de la prensa internacional, sobre todo medios de comunicación españoles, y es que el régimen de Nicolás Maduro quiere que se levanten las sanciones en su contra, eso en primer lugar, y en segundo lugar quiere de alguna manera obstaculizar, retrasar la investigación en su contra en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el examen preliminar que está en marcha.
Le ruego permanezca unos minutos más, de regreso quisiera su opinión y su análisis sobre este tema. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos en Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca del destino político de nuestro país a la luz de los últimos acontecimientos. Nos acompaña Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Les da una inquietud sobre, lo que hay detrás de esta decisión del régimen de Nicolás Maduro de ceder algunos espacios, pequeños espacios, a un sector que entendemos está en la oposición o que formaba parte al menos de la alternativa democrática. Y yo les dejo una inquietud sobre el objetivo real, que todo parece indicar es que efectivamente se levanten las sanciones en contra del régimen de Maduro y tratar de ralentizar, obstaculizar el proceso judicial que está en marcha en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Decía Delcy Rodríguez a esta instancia independiente, no den un paso en falso contra Venezuela. Da la impresión que existe un temor cierto de que esto avance, haya señalamientos y se abra una investigación ya oficial contra varios responsables del régimen venezolano. ¿Qué puede decirnos, profesor? Lo escuchamos. Bueno, a ver, yo creo que en el caso de la Corte Internacional Penal es poco lo que el nombramiento de rectores del Consejo Nacional Electoral puede abonar al intento de defensa del gobierno. Yo creo que allí apuntan otras cosas que el gobierno ha venido haciendo, como el reconocimiento reciente de la Fiscalía, del fiscal general, abriendo investigación sobre algunos casos de violación de derechos humanos, un poco para mandar la señal de que no ha habido denegación de justicia en esos casos, que el gobierno no apoya esos casos y que está investigando a aquellos que violaron derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que el gobierno está tratando de hacer en ese caso particular. Yo creo que el tema electoral abona poco al tema de la Corte Internacional Penal. El gran temor del gobierno es que ese es un tema que no es negociable, es un tema que no se puede incluir en ningún proceso de negociación a cambio de ninguna contraprestación del gobierno. Pero sí creo, por el contrario, que el tema de hacer que la comunidad internacional tenga menos argumentos para negar la legitimidad de la elección, para desconocer los resultados de la elección, como lo hizo con la última elección parlamentaria, donde Europa no reconoció esa elección, como tampoco reconoció la elección presidencial, sí es un objetivo que se busca a través de este nombramiento. Y el otro objetivo es el de las sanciones, como tú bien acabas de decir y como desarrollamos en la parte anterior del programa. El gobierno busca ante esa concesión que se le dé algo a cambio y trata justamente de que en este intercambio parte de los favores recibidos estén relacionados justamente con las sanciones. Pero no hay que perder de vista que el gobierno está haciendo una jugada de riesgo calculado. O sea, de alguna manera es como cuando
un jugador experto de ajedrez está jugando con alguien que no lo es y deja que en un momento dado le coman una pieza y el otro queda feliz porque se ha comido una pieza y se da cuenta 2 o 3 jugadas después que haber caído allí fue el peor error porque todo termina convirtiéndose en un jaque mate contra él. Bueno, aquí en la jugada política hay la clarísima intención de dividir y de fracturar de manera definitiva la unidad opositora. Y evidentemente el separar, primero, el efecto del 6 de diciembre, de los partidos que se separaron el 6 de diciembre, digamos que no tuvo la contundencia que el gobierno esperaba. El gobierno esperaba que una buena parte de la oposición votara por esos partidos en la parlamentaria, que aún perdiendo la elección, pues de alguna manera eso permitiera sustituir a la oposición representada por el G4, por decirlo así, y que esto de alguna manera debilitara al G4, debilitara de manera importante a la unidad opositora. Eso no pasó porque para la mayoría de la gente, los partidos que participaron el 6 de diciembre no los vio como sustitutos de la oposición, no los vio como oposición. Ahora, el tema Capriles es completamente distinto. El lograr que Capriles participe en las próximas elecciones separado de la unidad opositora y que quizás otros partidos sigan el camino de Capriles y participen en este proceso, sería pues al final del día la peor trampa en la que la oposición podría caer, porque al final del día eso sí pudiera significar un cisma importantísimo dentro de la oposición. Y eso es a lo que apunta el gobierno. Yo creo que en la oposición el liderazgo no puede caer en esa trampa. Yo me imagino que al igual que uno ve estos peligros y estas intenciones, me imagino que el otro lado los ve y simplemente la ambición por convertirse en la cabeza de la oposición en un momento determinado o las diferencias que hay en la oposición entre las diferentes tesis de cómo puede lograrse un cambio político, no se pueden convertir en la excusa para destruir, por decirlo así, toda la unidad opositora y básicamente retroceder casi al inicio de este proceso y tener que empezar otra vez desde cero. Yo creo que hay que tener muy claro que la intención del gobierno en buena medida es lograr el fraccionamiento de la oposición, porque si soy minoría como gobierno, necesito una oposición cuyos pedazos, ninguno de ellos sea mayor que lo que es el gobierno propiamente. Entonces creo que hay que tener claro que la estrategia del gobierno busca el fraccionamiento definitivo de la oposición y la desaparición de la plataforma unitaria opositora. Benigno Alarcón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, bueno, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, el panorama político de nuestro país, el destino político de Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuve el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó